¿Qué vamos a hacer como fisioterapeutas antes de un entrenamiento o de un partido de fútbol con nuestros jugadores? Contestar a esto obviamente es complicado porque al final el qué hacer o no hacer es muy relativo a tu contexto y como ya sabrás, normalmente tenemos muy poco margen de actuación. Dudo mucho que tengas más de 30 o 40 minutos para atender a todos tus jugadores antes de ese entrenamiento o partido. No obstante, el único objetivo que tengo con esta clase es recordarte los fundamentos basados en evidencia que hay detrás de lo que solemos hacer en el mundo del fútbol antes de esos entrenamientos o partidos, como os decía, de cara a que vosotros mismos, con criterio y atendiendo al contexto en el que estéis, tratéis de planificar y actuar lo mejor posible en vuestro club y con vuestros jugadores. Y obviamente todo lo que hagamos siempre va a nacer del objetivo de garantizar que tu jugador o jugadora salga con las mejores condiciones posibles a afrontar ese entrenamiento o partido. Partiendo de ahí, ¿qué cosas podemos hacer con nuestros jugadores antes de ese entrenamiento o partido? Bien, una de las cosas más sencillitas que no se suele hacer y que nos aporta mucho valor es el tema del wellness. El wellness no es más que un cuestionario subjetivo de bienestar que podemos pasar a los jugadores antes de los entrenamientos y los partidos, donde ellos, de forma muy breve, nos van a valorar cómo es o cómo ha sido, mejor dicho, la higiene del sueño de ese mismo día, cómo son sus sensaciones de estrés, sus sensaciones de fatiga, sus sensaciones de dolor muscular o simplemente saber si se encuentra o se siente disponible al 100% para afrontar el entrenamiento o partido de ese día. Es una herramienta muy interesante y por eso mismo en breves subiré al canal un vídeo explicando cómo me llevo yo ese wellness o cómo lo tengo en cuenta de cara a la toma de decisiones diarias en nuestro día a día, ya que aunque el ejemplo más habitual es el modelo de Hooper, que es el que os pongo en la imagen y es el que más se suele utilizar en el fútbol, es una herramienta que nosotros podemos individualizar al máximo a nuestro contexto a través de, por ejemplo, un Google Forms. Así que en ese vídeo que llegará pronto al canal, así que si no estás suscrito, suscríbete y no te lo perderás. Trataré de explicaros un poco el por qué yo hice este cuestionario wellness de esta forma y cómo me lo llevo a mi día a día. Otro punto importante es todo lo que tenga que ver con el vendaje. Obviamente, si trabajas en el mundo del fútbol, pues te vas a hinchar a hacer vendaje funcional. Lo único que me gustaría recordarte y que creo que tenemos que tener claro es que eso de vendar para cortar ligamentos o vendar para inhibir o activar músculos debería pasar a mejor vida. Sabiendo lo que sabemos, realmente vamos a tratar de vendar movimientos y vamos a tratar de limitar los movimientos que generan dolor o molestia en nuestros jugadores de cara a favorecer, como decíamos, una mejora de sus sensaciones en la práctica deportiva. Igual que debemos atender que en muchos contextos el qué decimos y cómo lo decimos durante la aplicación del vendaje va a ser casi más importante que el vendaje en sí. Sobre esto también tendréis bastante contenido en el canal. De hecho, si le echas un vistazo a los shorts, ya verás que hay dos o tres vendajes funcionales subidos donde puedes coger ideas y practicar. Otro punto muy importante es todo lo que tenga que ver con las terapias pasivas previas al entrenamiento o partido o lo que yo llamo mimos, donde obviamente entraría el masaje. Ahí lo que yo creo que tenemos que tener más en cuenta es que, por lo que sabemos a nivel de evidencia, el masaje no recupera, ni descarga, ni activa nada. Y a partir de ahí tenemos que educar a los jugadores en que entiendan que todo lo que tenga que ver con el masaje va a ser positivo de cara a mejorar su sensación. Y digo masaje, como digo pistola de masaje, como digo cremas de calor o frío, como digo foam roller. Y a partir de ahí entenderemos que todo lo que tenga que ver con decidir qué tipo de estrategia pasiva, a qué intensidad, qué estilo
y cuánta duración tendremos que adaptarla prácticamente siempre a las preferencias del jugador que tenga delante, ¿vale? Otro punto muy importante y relacionado con el anterior es el tema de la activación. Muchas veces se habla, como decía, de masaje para activar, masaje rápido para calentar. No, eso no va así. Si realmente queremos favorecer una activación neuromuscular, un buen calentamiento, una buena preparación de la musculatura de cara al entrenamiento, que es especialmente interesante en casos donde hayan jugadores con tendinopatías o que vengan de sufrir diferentes recidivas ante lesión muscular o ligamentosa o que vengan de lesiones graves. Lo que tendremos que hacer es pautarles una serie de ejercicios de fuerza individualizados a su caso que hagan en gimnasio o ya directamente en campo, o hablar con el preparador físico y meter esas premisas individuales dentro de la activación o el calentamiento que harán con el equipo. Y esto para mí es un punto muy importante y con lo que nos tenemos que quedar es que se activa con ejercicio, no se activa con masaje. Y luego, algo que nos va a tocar hacer y que es interesante, especialmente que lo sepas si todavía no tienes experiencia, son pequeñas curas. Al final en el fútbol, pues los jugadores se van a llegar, van a tener pequeños cortes, pequeñas rozaduras, pequeñas quemaduras y que, aunque no es competencia directa nuestra, como único profesional sanitario en el equipo, pues vamos a tener que atender. Y por eso os pongo lo que os he puesto aquí, ya que es interesante que si trabajas en el mundo del fútbol, pues en el botiquín tengas doble piel o con PID de cara a proteger esas llagas, cristalmina de cara a limpiar heridas o rozaduras, eso de utilizar alcohol para todo también debería pasar a mejor vida, y Strips, que son las tiras que veis aquí en la foto, que desde no hace mucho tiempo se utilizan y son muy útiles para cerrar heridas o cortes y que muchas veces son incluso mucho más interesantes que el uso de puntos, especialmente si esos cortes obviamente no son profundos. Y para acabar, tenéis que tener esto en cuenta. Al final, formamos parte de un equipo y como parte de un equipo, yo digo muchas veces que no me gusta que asumamos un rol pasivo dentro del club o del equipo donde somos un masajeador que está en el box y que no sale al campo y que no tiene dinámica de grupo. De ahí lo que necesites. Al final, para mí, lo que hagamos antes de un partido, de un entrenamiento, no solo pasa por lo que necesiten los jugadores, sino también por lo que necesita el resto del staff. Entonces, si mi nutricionista necesita que le ayude a preparar batidos, pues le ayudaré. Si mi preparador físico necesita que le ayude a preparar la activación, pues le ayudaré. Si mi entrenador necesita que le ayude a colgar el balón parado, pues lo ayudaré. Esto, la verdad es que me parece de bastante sentido común, pero no os lo diría si no hubiese visto ya a muchos compañeros pasar absolutamente del equipo. Y en la línea de esto, y ya para acabar, os aconsejaría que os deis valor. Yo entiendo que hay muchos contextos donde por esta mala fama que tenemos como fisios de asumir el rol pasivo, no van a entender todo este tipo de competencias y muchas veces nos van a exigir que seamos esos masajistas que no salen del box. Bien, yo en esos casos os aconsejaría, en la medida que fuera posible, que os dieras valor y que no olvidéis que el profesional sanitario sois vosotros y que por tanto lo lógico es que todo lo que tenga que ver con procesos y metodología de salud sea decisión vuestra y no venga impuesto por ningún tipo de directivo ni entrenador. Y en caso de que así sea, que tratéis de ir negociándolo y buscando un equilibrio en el que os encontráis a gusto. Y nada, como os digo siempre, cualquier duda me la puedes dejar en comentarios y suscríbete, que va a venir mucho contenido relacionado con la fisio deportiva y nos vemos.